Hola, hola, les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de esta saga video tutorial de Python para el análisis de datos. En este video nos vamos a estar enfocando específicamente en el proceso de Feature Engineering. ¿Y qué es Feature Engineering? Básicamente, la ingeniería de características, en español, es el proceso de seleccionar, modificar y crear variables o features, que básicamente son las columnas de nuestro dataset, en un conjunto de datos para mejorar el análisis y rendimiento de cualquier modelo que queramos aplicar. Básicamente van a ser una serie de transformaciones sobre las variables que tenemos actualmente para poder obtener el mejor resultado posible del análisis o del modelo que queramos desarrollar. De todas maneras, ahora nos vamos a meter de lleno en el dataset que vamos a estar utilizando y vamos a estar aplicando varios ejemplos prácticos que nos van a dar una idea de qué se trata este proceso de Feature Engineering. A su vez, vamos a trabajar con el mismo dataset en el video que viene, en donde vamos a aplicar todo lo que obtengamos en el trabajo de este video en el video siguiente para desarrollar un modelo de Machine Learning. Como siempre, lo primero que hacemos es importar las librerías. Les dejo acá el código subido a Git, como siempre, para que se copien las librerías y las utilicen directamente. Vamos a importar el dataset que vamos a estar utilizando para el proceso de Feature Engineering y para desarrollar un modelo de Machine Learning. Esta data son estadísticas globales de YouTube. Acá les dejo el link de Kaggle para que se puedan descargar el CSV y también lo van a tener subido a Git. Empezamos a explorar un poco este dataset. Estas funciones ya las vimos en videos pasados, así que no me voy a entrar mucho en qué hace cada una, pero podemos empezar a revisar un poco de qué se trata este dataset. Básicamente va a ser una tabla, va a ser un data frame que tiene información sobre youtubers, es decir, sobre canales de YouTube, con diferentes estadísticas, como por ejemplo la cantidad de suscriptores, la cantidad de vistas que tienen ese canal, la categoría a la cual pertenece, la cantidad de uploads, es decir, videos subidos de ese canal en particular, el país y diferentes datos sobre los canales puntualmente. Bien, acá seguimos describiendo un poco el dataset. Quiero que prestemos atención a esta columna en particular porque vamos a trabajar mucho con esta columna, que es Highest Yearly Earnings. Básicamente lo que muestra esta columna son los ingresos máximos totales que tuvo ese canal en un año. Ya teniendo una idea más o menos del dataset con el que vamos a estar trabajando, nos vamos a enfocar de lleno en el proceso de Feature Engineering. Básicamente el objetivo de este video es poder aplicar este proceso de Feature Engineering para quedarnos con las features, es decir, con las columnas y las variables que nos aporten la mayor y mejor cantidad de información posible para poder generar un modelo de Machine Learning que nos permita, a partir de determinadas features, poder predecir el Highest Yearly Earnings. Es decir, generar un modelo que nos permita, a partir de cierta información sobre un determinado canal, predecir cuánto un canal de YouTube puede generar de ingresos. ¿Esto qué quiere decir? Que este modelo, el día de mañana, nos va a permitir, a partir de, por ejemplo, la cantidad de suscriptores que tiene el canal, la cantidad de vistas, poder predecir cuánto dinero va a generar ese canal. Lo que vamos a hacer es utilizar un modelo de Machine Learning que aprenda de la data de este dataset para luego que ese mismo modelo nos permita predecir sobre data nueva. Ya vamos a estar entrando más en detalles sobre cómo hacer ese proceso. Arranquemos por la selección de features, es decir, dentro del proceso de Feature Engineering tenemos diferentes pasos. El primero que quiero que veamos es la selección de features. Para la selección de features, una herramienta que sirve mucho es la matriz de correlación, que ya la vimos en videos anteriores. Básicamente, para correr una matriz de correlación vamos a utilizar la librería Seaborn y vamos a utilizar esta función que está acá, que es .core. Este .correlation lo vamos a aplicar sobre dfNumeric, y dfNumeric lo que hicimos acá fue crearlo a partir de las columnas que sean numéricas en nuestro dataset df. df que definimos acá arriba cuando importamos el dataset de YouTube. Esta matriz de correlación nos va a comparar todas las variables entre sí y vamos a ver cómo algunas variables justamente tienen más correlación entre unas y otras. Vemos, por ejemplo, que Highest Yearly Earnings
tiene una correlación relativamente alta con la cantidad de vistas y también con la cantidad de vistas de los últimos 30 días, 0.7 casi, lo cual esto ya es un indicador de que la cantidad de vistas de un determinado canal está altamente correlacionado con los ingresos de ese canal en particular. La matriz de correlación siempre está bueno correrla y ver de qué se trata para entender a alto nivel cuál es la relación entre las diferentes variables de nuestro dataset. Después existe esta otra función que es de la librería Seaborn, que se llama pairPlot, que básicamente lo que va a hacer es un diagrama de dispersión para cada una de las variables, es decir, para cada interacción de una variable con otra. La realidad es que esto no nos aporta mucha información, pero les quería mostrar que existe esta función y que suele ser muy útil cuando tenemos una menor cantidad de variables o mismo también cuando queremos comparar solo algún set de variables en particular. Bien, siguiendo un poco con el análisis, otra función muy importante que podemos correr es la de una generación de boxplots. Acá les dejo el código para correr diferentes boxplots para todas las variables numéricas que tenemos, y lo primero que vemos a partir de estos boxplots es que existe una gran cantidad de outliers en nuestro dataset. Por ejemplo, para los suscriptores, para los video views, para los uploads, vemos que hay muchísimos outliers y no vemos una distribución normal, por así decirlo, o quizás más fácil de digerir, en donde no haya tantos outliers. Si no están familiarizados con los gráficos de boxplot, les recomiendo mirar los videos anteriores en donde voy más en detalle explicando qué es un boxplot, qué son los diferentes percentiles y cómo se lee cada uno de estos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es aplicar un proceso de limpieza de outliers y tratamiento de datos ausentes. Esto también es parte de un feature engineering, ya que es importante que las variables con las que trabajemos estén limpias y sirvan, es decir, tengan sentido para poder realizar cualquier tipo de análisis o aplicar cualquier modelo. Para limpiar outliers vamos a utilizar el método basado en el IQR. También el método del IQR lo vimos en videos anteriores, pero básicamente consiste en definir un límite superior y un límite inferior y en eliminar todas las filas que no estén dentro de estos límites. Y esto lo vamos a aplicar para cada una de las columnas. Acá les dejo una función de ejemplo de cómo aplicar esto sobre las columnas que identificamos acá. Es decir, las columnas que tienen una mayor cantidad de outliers, como por ejemplo suscriptores, video views, uploads, que son las que definimos acá: suscriptores, video views y uploads. Corremos este código y volvemos a correr los gráficos de boxplot. Entonces ahora podemos ver que los boxplots para video views, para suscriptores, ya lucen de otra manera. Es decir, la cantidad de outliers es mucho menor. Podemos identificar fácilmente dónde está la mediana, dónde está el percentil 25, dónde está el percentil 75 y dónde están los límites superiores e inferiores. Una vez que limpiamos el dataset, corremos un df-shape para ver con cuántas filas y con cuántas columnas nos quedamos. Nos quedamos con 278 filas y 28 columnas. Volvemos a correr un describe, analizamos un poco cómo quedaron las diferentes variables del dataset ya limpio. También podemos hacer una detección de datos ausentes. Corremos df.isNull.sum. Básicamente esto nos va a dar la suma de valores nulos en cada una de las columnas. Vemos que solo hay valores nulos en categoría y en abbreviation y en channel type. Y también en algunas acá un poquito más abajo. Como vemos que son poquitas, lo que vamos a hacer es eliminar las filas con valores nulos. Básicamente hacemos df igual df.dropNa. Ahí eliminamos todos los valores nulos y si corremos un df.shape de vuelta, vemos que nos quedamos con 258 filas y 28 columnas. Básicamente eliminamos 20 filas con valores nulos. Les vuelvo a repetir, este proceso de limpieza de outliers y eliminación de valores nulos o reemplazo de valores nulos es súper importante a la hora de realizar cualquier análisis de datos o mismo también aplicar cualquier modelo de Machine Learning, como vamos a estar haciendo
en el video siguiente sobre estos mismos datos. Otra tarea dentro del proceso de Feature Engineering es la creación de features, es decir, la creación de variables que no existían originalmente en el dataset, pero creemos que pueden llegar a aportar información valiosa tanto para el análisis como para un modelo. En este ejemplo, supongamos que tenemos datos sobre la fecha de creación de los canales de YouTube. Podemos aplicar Feature Engineering para crear una nueva feature que represente el tiempo transcurrido desde la creación del canal. Esta nueva característica podría capturar tendencias temporales y mejorar la comprensión del modelo sobre la evolución del canal. Para eso, lo que vamos a hacer es correr estas funciones que básicamente aplicamos un toDateTime en donde estamos convirtiendo a tipo datetime a la columna created_year, y acá lo que estamos haciendo es calcular la diferencia entre current date, que básicamente es ahora, es hoy, menos la creación de la cuenta. Dividido 365, ¿por qué? Porque este valor nos lo va a dar en días. Entonces queremos obtener el valor en años. Corremos esto, mostramos las columnas y si vamos a el final, vamos a ver que logramos y agregamos esta nueva columna, que es la que definimos acá, df year since creation. Y si hacemos una comparación rápida, en donde created year fue en el 2015, por ejemplo, y hoy estamos en 2024, básicamente pasaron 9 años. Y así con cada uno de los diferentes variables. Entonces, en algunos casos, crear una variable puede llegar a ser redundante, pero en otros puede llegar a aportar información valiosa al modelo. Y ahí es donde nos queremos enfocar. Esto es un ejemplo del tipo de tarea que se puede llevar a cabo dentro de un proceso de Feature Engineering. Ahora continuamos. Dentro del proceso de la ingeniería de características hay otra subsección que es súper importante y es clave de entender a la hora de desarrollar cualquier modelo de Machine Learning. Y es el manejo de datos categóricos. ¿Por qué? Porque nos podemos hacer esta pregunta. ¿Cómo hace la máquina para leer valores categóricos? Es decir, texto de categorías. Pongamos un ejemplo. Digamos que tenemos una tabla que tiene una columna que es ID y otra color. ¿Cómo hace la máquina para entender qué es red, qué es blue, qué es green y qué es blue? Y que cada ID tiene asociado estas categorías. Bueno, la forma en que la máquina puede llegar a leer estas palabras es a través de números, ya que la máquina no lee letras, sino que lo único que lee son números. Existe una solución para poder traducir las categorías a números que se llama One Hot Encoding. El One Hot Encoding o dummies en Python, básicamente lo que va a hacer es generar una feature por valor, por campo de categoría, y va a marcar con un 1 cuando ese determinado ID o esa determinada fila cumpla con la condición, es decir, con el campo en cuestión con el que se definió la columna. Entonces, por ejemplo, en este caso, el color red, que es el que tenemos acá en esta tabla de la izquierda, va a figurar con 1 solo para el ID 1, que es el que estaba definido en esta tabla de la izquierda. Para todos los otros valores va a estar definido como 0. Para color blue, lo mismo. La tabla de la izquierda solo define a blue, al ID 2 y al ID 4. Entonces solo vamos a tener un 1 en el ID 2 y en el ID 4. De esta forma nos aseguramos que la computadora pueda leer las columnas en forma de números y pueda entender y asignarle un peso a los determinados ID en función de estas nuevas features que creamos. Ahora bien, ¿cómo hacemos esto en nuestro dataset de prueba? Si nosotros en nuestro dataset, por ejemplo, querríamos convertir esta feature category que tiene valores en forma de texto en dummies, se le dice, es decir, aplicar este one hot encoding, básicamente lo que vamos a tener que hacer es definir df igual pandas, básicamente este getDummies es de pandas, y el getDummies lo vamos a aplicar sobre la columna category y queremos que el resultado nos lo entregue en int, es decir, en unos y en ceros. Corremos esto
Y si vamos a el DF de resultado, vamos a ver que se agregaron todas estas columnas que básicamente hacen referencia a los valores de los campos de la categoría category, y van a estar marcados con 1 los canales que justamente sean respectivos a esa columna. En este caso, este canal de YouTube sabemos que va a ser de category comedy y solo va a ser de category comedy, por lo tanto en todas las otras columnas va a tener 0. Lo mismo con todos los otros canales. Entonces, este proceso de getDummies es súper importante a la hora de transformar valores categóricos en numéricos y que la computadora, que un modelo de Machine Learning, los pueda leer para aprender de esa información. En el siguiente capítulo vamos a estar trabajando en cómo utilizar todos estos resultados que obtuvimos a partir del Feature Engineer como input para nuestro modelo de Machine Learning, que nos va a ayudar a predecir los ingresos de los YouTubers a partir de las features que utilicemos como input. Espero que les haya gustado el video. Si tienen alguna duda o consulta, déjenla en los comentarios. Muchas gracias por quedarse hasta el final y nos vemos en el próximo video.